La luz gris del amanecer se filtraba por la ventana de la cocina, difusa, como si el invierno se negara a despertar del todo. Natalia Rivas abrió su billetera con los dedos entumecidos y comenzó a contar los billetes delgados como si fueran respiraciones. 1, 2, 3, 5. Apenas quedaban unos cuantos dólares y un puñado de monedas que tintineaban con un sonido metálico, frío, igual que el aire que se colaba por la rendija de la puerta. El próximo pago aún estaba lejos, y cada número que sumaba parecía restarle oxígeno. Sobre la mesa. Una lista de compras escrita a lápiz mostraba las huellas de las batallas domésticas, tachones, nombres borrados, decisiones pequeñas que dolían más de lo que deberían. Había eliminado las frutas, el café bueno, el pavó en rebanadas. Quedaban solo 4 palabras: leche, pan, huevos, pasta barata. Nada más. Natalia apoyó los codos sobre la mesa y cerró los ojos un instante, intentando recordar la última vez que había comprado algo solo por gusto. No lo logró. El reloj del microondas marcaba las 8:07, y el sonido de la lluvia leve contra el vidrio la obligó a volver al presente. Desde el pasillo llegó la voz de Miguel. ¿Lista, amor?, preguntó con ese tono alegre que usaba para suavizar cualquier asunto que involucrara a su madre. Natalia levantó la cabeza. Miguel aparecía abrochándose el abrigo, con las mejillas rosadas por el frío y el cabello aún húmedo en las sienes. Si queremos evitar el tráfico en Vigelo. Tenemos que salir ya, añadió mientras buscaba las llaves. Ella asintió, guardó la billetera en el bolso y cerró el cajón donde había escondido la lista. Como si al hacerlo pudiera guardar también el cansancio. Ya voy, respondió, con una voz que sonó más firme de lo que sentía. Miguel sonrió. Esa sonrisa luminosa que siempre la desarmaba. Mamá ha estado llamando desde temprano. Dice que se siente un poco cansada. Pensé que un pastel le levantaría el ánimo. La palabra pastel cayó en la habitación como una moneda que no podía devolver. Ella inhaló despacio. «¿Giant, Eagle?», preguntó sabiendo la respuesta. No. Mejor en el Market District. Tienen esa torta de chocolate brillante que tanto le gusta. Natalia imaginó el precio en números rojos. Imaginó sus 2 billetes de 5 desapareciendo bajo la caja registradora. Aún así, dijo, claro. La palabra se le escapó como una rendición. Unos minutos después. El sonido del motor llenó el silencio de la casa. Afuera, las calles de Pittsburgh parecían cubiertas por una película de plata, fachadas de ladrillo, faroles apagados. Árboles desnudos. Miguel conducía con esa atención serena que ponía los días que visitaban a su madre, como si mantener el auto recto pudiera mantener recto también el mundo. Natalia observó el parabrisas empañado, el agua resbalando en líneas finas, cada gota persiguiendo a la otra hasta unirse en un mismo destino. En la radio sonaba algo ligero. Pero ella solo escuchaba el eco de las monedas en su bolso. Cerró los dedos sobre la tela, conteniéndose. Y pensó que tal vez así era la vida con Miguel, una suma de amabilidad y pequeñas renuncias. Cuando el auto giró hacia la avenida Liberty. La ciudad despertaba entre nubes bajas. El letrero rojo del Market District apareció al fondo, iluminado contra el cielo plomizo. Natalia respiró hondo. Guardó su cansancio y ensayó una sonrisa. La puerta automática del supermercado se abrió con un suspiro cálido y el olor dulce del azúcar los envolvió. Así comenzaba otro sábado. Otro día en que el amor costaba más de lo que podían pagar. El aire cálido del supermercado envolvía a Natalia con un aroma dulce y artificial. Mezcla de vainilla y azúcar. Frente al mostrador de pasteles, Miguel se movía con una emoción infantil, los ojos brillando ante el despliegue de colores y glaseados. «Mira este», dijo, señalando un pastel de chocolate oscuro, cubierto con una capa brillante como un espejo. A mamá le encanta este tipo, con el brillo arriba. Como si fuera un pequeño lujo. El pastel era hermoso, y costoso. 12 pulgadas de puro capricho. Natalia hizo un cálculo rápido en su mente, precio, impuestos. Y el descuento inexistente que su salario no podía ofrecer.
Aún así, lo dejó hablar, observando cómo el entusiasmo de su esposo se convertía en algo casi tierno. Miguel siempre había creído que la generosidad podía curarlo todo. «Podríamos comprar uno más pequeño», sugirió ella, con una voz suave, casi un suspiro. «Este es perfecto», respondió él sin dudar. «Además, puede congelar las sobras o invitar a los vecinos». Natalia asintió. No tenía sentido discutir. Su silencio se convirtió en una especie de tregua muda entre la razón y el afecto. Mientras el empleado de la panadería colocaba la torta en una caja con un lazo rojo, ella se alejó unos pasos, fingiendo interés en una oferta de papel toalla. Su vista se nubló un instante, el precio de aquel pastel equivalía a toda una semana de desayunos. Cuando regresó, Miguel ya estaba en la fila para pagar. Delante de ellos, una mujer con un carrito lleno de flores reía con el cajero, detrás, un niño pedía dulces. El mundo parecía moverse sin urgencias. La cajera lo saludó con la cordialidad mecánica de quien ha dicho «buenos días» 1000 veces y todavía lo hace con amabilidad. Llevaba el cabello recogido con una pinza brillante y un nombre grabado en su placa, Tammy. «Vaya, qué pastel más bonito», comentó, deslizándolo por el escáner con cuidado. «¿Celebran algo especial?» «Es para mi madre», respondió Miguel, con orgullo sincero. «Pensamos darle una sorpresa». Tammy sonrió, bajando un poco la voz. Como si compartiera un secreto. «Ah, la señora Rivas, claro que la conozco. Siempre tan elegante. Viene seguido, ¿sabe? Con un caballero encantador». Natalia levantó la cabeza. «¿Perdón?», preguntó con suavidad, aunque su estómago se encogió. «Sí», continuó la mujer, sin notar la tensión. «Siempre luce perfecta, el abrigo de piel, el perfume caro. Ese cabello plateado tan bonito. Y el señor con el que viene, todo un caballero. Siempre paga con su tarjeta dorada y deja propina como si fuera Navidad. Una pareja adorable». El silencio que siguió pesó más que cualquier sonido del lugar. Miguel forzó una sonrisa. «Debe haber una confusión», dijo, buscando alivio en las palabras. «Quizá otra señora Rivas». Tammy asintió distraída, cortando el recibo con un chasquido limpio. «Bueno, dígale que le mando saludos. Es una de mis clientas favoritas». Natalia apenas escuchó el resto. Observó cómo Miguel guardaba el ticket y la caja, cómo sus manos temblaban levemente aunque su voz sonara normal. Afuera. El frío los recibió como una bofetada. El cielo seguía plomizo, y el viento olía a hierro y lluvia. Caminaron hacia el coche en silencio. Él cargando el pastel con cuidado, ella con las manos hundidas en los bolsillos, intentando sostener la calma. Pero dentro de su pecho, algo había cambiado. Una semilla diminuta, hecha de duda y de un perfume desconocido, había empezado a germinar. El aire afuera olía a asfalto húmedo y a gasolina. Natalia salió del supermercado con el pretexto de tomar un poco de aire, pero en realidad buscaba escapar del peso que le había dejado aquella conversación con la cajera. El cielo seguía bajo, gris, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Se apoyó contra la pared de ladrillo del edificio y cerró los ojos. Por un momento solo escuchó el zumbido lejano de los motores, el repiqueteo fino de la lluvia cayendo sobre los techos de los autos. El murmullo constante de la vida cotidiana. Respiró hondo, intentando disipar la incomodidad que le oprimía el pecho. Entonces oyó el sonido seco de unos tacones, un ritmo distinto. Firme, deliberado. Abrió los ojos. Desde el extremo del estacionamiento, un sedán negro se detuvo con elegancia. Las luces traseras reflejaron el agua del suelo, dibujando destellos rojos sobre los charcos. De la puerta trasera descendió una mujer con movimientos ensayados, como quien entra en escena después de los aplausos. Natalia tardó un instante en reconocerla. Era doña Carmen Rivas. La misma mujer que, la semana anterior, había llorado por teléfono diciendo que no tenía para pagar la calefacción. Pero aquella figura que avanzaba bajo la llovizna no se parecía en nada a la viuda frágil y temblorosa que Miguel idolatraba.
Llevaba un abrigo de piel que rozaba sus pantorrillas, de un color marfil que contrastaba con el cielo plomizo. Su cabello plateado, perfectamente ondulado, brillaba bajo el paraguas negro que un hombre alto sostenía sobre ella. En su cuello colgaba un pañuelo de seda. Y en sus manos relucían anillos que no tenían nada de modestos. Natalia se encogió contra la pared, el corazón latiendo con fuerza. Observó al acompañante, un hombre de porte distinguido, de esos cuya elegancia parece natural. Thomas Harrington, supuso. Traje gris oscuro, bufanda de cachemira. Un gesto seguro al ofrecerle el brazo a la mujer. Caminaron juntos hacia la entrada del supermercado, conversando con una complicidad que se notaba incluso en la distancia. Ella reía, ligera, con una risa que Natalia jamás le había escuchado. El contraste era tan brutal que la mente de Natalia se resistía a aceptarlo. La misma mujer que hablaba de facturas y medicinas imposibles de pagar ahora avanzaba sobre los charcos sin dejar que una gota tocara su abrigo. Su perfume se mezcló con el aire húmedo, una fragancia intensa, floral, cara. Natalia se apartó unos pasos, escondiéndose detrás de un muro de ladrillo. Desde allí, los vio atravesar las puertas automáticas del supermercado. Thomas empujaba un carrito, y ella señalaba los estantes con naturalidad. Como quien está acostumbrada a escoger lo mejor. Desde su escondite, Natalia observó cómo se detenían frente a la sección de vinos. Thomas tomó 2 botellas de tinto francés. Las más caras, y las colocó en el carrito sin mirar el precio. Luego vino el queso importado, el jamón envuelto en papel blanco, una caja dorada de trufas. Todo perfectamente medido, perfectamente lujoso. La escena tenía algo de irreal, como una película muda detrás de un cristal empañado. Natalia sentía que la respiración se le cortaba, que la garganta se le secaba con cada nuevo gesto de esa mujer que fingía debilidad en su propio hogar. Quiso salir. Enfrentarla allí mismo, gritarle que dejara de manipularlos. Pero pensó en Miguel, esperándola en el auto con el pastel envuelto en cinta roja. Con esa fe inquebrantable que todavía creía en la palabra mamá. Así que se quedó quieta. El sonido de la lluvia aumentó. Como si acompañara el ritmo acelerado de su corazón. Natalia dio media vuelta, caminó hacia la salida opuesta y se dejó golpear por el viento helado. Mientras cruzaba el estacionamiento, la imagen de doña Carmen riendo bajo aquel paraguas se grabó en su mente como una herida abierta. El mundo, comprendió en ese instante. Tenía 2 versiones, la que su esposo quería ver y la que ella acababa de descubrir. El agua resbalaba por su rostro. Pero ya no sabía si era lluvia o rabia. Cuando llegó al coche, Miguel levantó la mirada desde el asiento del conductor y le sonrió, ajeno a todo. ¿Estás bien?, preguntó. Natalia asintió, obligando a sus labios a dibujar una línea tranquila. Sí, mintió. Solo necesitaba un poco de aire. Miguel le tomó la mano antes de arrancar. Mamá se pondrá tan feliz cuando vea el pastel. Ella volvió la vista hacia la ventanilla. Las gotas caían rítmicas, una tras otra. Igual que las mentiras que empezaban a alinearse en su memoria. El sonido de la lluvia se confundió con los latidos de su corazón mientras el auto se alejaba. Rumbo a la casa de doña Carmen. El edificio de Laurenseville se alzaba gris y cansado, con las paredes cubiertas de un polvo que el tiempo había dejado como cicatriz. Miguel estacionó frente a la entrada mientras Natalia observaba las ventanas oscuras del segundo piso. Ninguna luz, ningún sonido. Solo el eco lejano de un tren y el rumor constante de la lluvia. Subieron la escalera angosta, el aire denso, impregnado de humedad y detergente barato. En el rellano, una alfombra vieja anunciaba el nombre, C. Rivas, escrito con marcador negro. Miguel tocó el timbre 2 veces, y desde adentro se oyó un leve toser, una voz fatigada. La puerta se abrió lentamente. Doña Carmen Rivas apareció envuelta en un suéter descolorido, los hombros hundidos, la piel pálida bajo la luz amarilla del pasillo. Tosió otra vez. Apoyándose en el marco. «Ay, hijos, no esperaba que vinieran tan temprano», dijo con un hilo de voz. «He pasado una noche terrible.
La calefacción falla y el aire se me va del pecho. Natalia la miró en silencio. En ese rostro arrugado y en esos movimientos torpes no quedaba rastro de la mujer que unas horas antes reía en el estacionamiento del Market District con su abrigo de piel y su perfume francés. Parecía una actriz que, al entrar en escena, volvía a ponerse su máscara favorita. Miguel se adelantó con preocupación. Mamá, deberías habernos llamado. Yo habría venido antes. No quería molestarte, mi amor, respondió ella, colocándose una mano en el pecho. Bastante haces ya, con todo lo que me mandas cada mes. La mirada de Natalia se posó en el suéter, el borde deshilachado, la costura torcida, la etiqueta casi borrada. Todo cuidadosamente escogido para reforzar el papel de víctima. Dentro del apartamento el aire estaba tibio, pero olía a encierro, a polvo viejo. En la mesa del comedor había facturas apiladas, una taza con restos de té. Un frasco de pastillas medio vacío. La luz de la lámpara parpadeaba, lanzando destellos amarillos sobre los muebles desgastados. ¿Y ese pastel?, preguntó doña Carmen con una sonrisa débil. Para ti, respondió Miguel, dejando la caja sobre la mesa. Pensamos que te animaría un poco. Ella lo abrazó, fingiendo contener la emoción. Natalia observó la escena sin pronunciar palabra, como quien presencia una obra que ya conoce de memoria. En su mente, las imágenes del supermercado seguían superpuestas, el brillo del abrigo de piel, las risas, la tarjeta dorada. Esa noche, al regresar a casa, el silencio los acompañó. Miguel se durmió enseguida, Natalia, en cambio, se quedó despierta, mirando el techo. En la oscuridad, los números comenzaron a formarse en su cabeza como un rompecabezas que encajaba demasiado bien. Salario mensual, $3.200. Transferencias a su suegra, 1.500. Gastos en compras y visitas, 600. Medicinas, facturas, emergencias, 500. Restaba tan poco que apenas alcanzaba para sobrevivir. Se incorporó. Encendió la lámpara y sacó un cuaderno de tapas azules. En la primera página escribió, con letra firme, gastos mes de diciembre. Debajo, una columna de cifras. Cada una acompañada por la fecha y una breve descripción. Cada número era una grieta en la confianza, una prueba de lo que empezaba a sospechar. Mientras escribía, oyó el viento golpear la ventana. La lluvia se había transformado en aguanieve, y el sonido marcaba el ritmo de sus pensamientos. Al cerrar el cuaderno, Natalia comprendió que no podía seguir ignorando lo evidente. La verdad no se detendría solo porque ella fingiera no verla. Se levantó despacio y fue a la cocina. Encendió la cafetera, y el aroma del café negro llenó el aire. Afuera, el amanecer apenas asomaba detrás de las nubes. Un nuevo día comenzaba. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. El timbre del teléfono rompió la calma de la mañana. Miguel contestó enseguida, su voz cambiando al instante, volviéndose suave, cálida. Natalia no necesitó oír más de 3 palabras para saber quién estaba al otro lado de la línea. Hola, mamá, claro, dime, dijo él, caminando por la cocina con el cable enredado entre los dedos. Desde la mesa, Natalia lo observó mientras revolvía el café que ya se había enfriado. La voz de doña Carmen sonaba lo bastante fuerte como para colarse entre los silencios. El médico me ha recetado algo nuevo, hijo. Es muy caro. Pero dicen que es lo único que me ayudará. Miguel asintió, sin sospechar. ¿Cuánto cuesta? Una pausa. 280. Está bien, no te preocupes. Yo lo transfiero ahora mismo. Natalia cerró los ojos. El ruido de la cuchara contra la taza marcó el compás de su rabia contenida. Lo había escuchado tantas veces que ya podía anticipar cada frase, cada excusa. Es un medicamento de marca, ya sabes cómo son las aseguradoras, explicó Miguel, casi pidiendo disculpas. Ella no respondió. Solo se levantó, tomó las llaves y salió. En la farmacia,
El aire olía a desinfectante y a plástico nuevo. Natalia entregó el papel con el nombre del medicamento que su suegra había mencionado. La farmacéutica lo tecleó en la computadora y frunció el ceño. Sí, lo tenemos, dijo. Pero hay una versión genérica con el mismo principio activo. Cuesta $18. 18. Natalia repitió el número en su cabeza. Lo saboreó con amargura. ¿Y el de marca? Preguntó solo para confirmar. 280, pero no hay diferencia real. Es solo el nombre. Salió a la calle con los ojos húmedos por el viento frío. Se apoyó contra su coche y respiró hondo. El aire de Pittsburgh tenía ese sabor metálico del invierno, una mezcla de humo y lluvia. 18 en lugar de 280. La mentira sonaba más cara que la verdad. Cuando volvió a casa, Miguel estaba fregando los platos, tarareando una melodía distraída. Mamá dice que ya se siente mejor. Solo con saber que puede comprar la medicina, comentó él con una sonrisa cansada. Natalia no respondió. Apretó los labios y se dirigió a su escritorio. Abrió su cuaderno y escribió en la página siguiente, enero. Transferencia mensual, $1.500 medicamento, $280, genérico, $18. Cerró el cuaderno y lo deslizó en el cajón. Como quien guarda un secreto peligroso. Pasaron unos días antes de que sonara el teléfono otra vez. Esta vez, la voz de Carmen era más urgente, más lastimera. Hijito. La calefacción se ha disparado, el recibo llegó por $800. No sé qué voy a hacer. Miguel se llevó una mano a la frente. No puede pasar frío, dijo en voz baja. Pobre mamá, esas ventanas viejas no retienen nada de calor. Natalia lo miró, incrédula. ¿800? Miguel. Pagamos menos de la mitad aquí, y nuestro edificio tiene el doble de años. Él bajó la mirada. No exageres, cada departamento es distinto. Además, ella vive sola. Natalia sonrió. Pero no de ternura. Era una sonrisa triste, una grieta de ironía que apenas podía sostener. Claro, sola. Esa noche, cuando Miguel se durmió, Natalia volvió a su cuaderno. Escribió una nueva línea, el trazo firme, casi furioso, más $800, factura calefacción, a un lado, en letras pequeñas. Añadió, almost everything. Las cifras parecían multiplicarse bajo la luz tenue del escritorio. Las sombras de sus manos se movían sobre el papel. Y el sonido del bolígrafo se volvió un susurro constante. La mentira tenía precio, y ella estaba empezando a calcularlo todo. Cuando cerró el cuaderno. El reflejo del foco osciló sobre la tapa azul. Natalia lo miró como si fuera un espejo, allí estaba su vida reducida a números. El clic del interruptor apagó la luz. En la oscuridad, solo quedó la certeza de que los números no mentían. Y que, desde esa noche, ella tampoco lo haría. El cielo de Pittsburgh amaneció gris, húmedo, con esa niebla baja que parecía arrastrarse entre los edificios. Natalia pidió un día libre en el trabajo, su voz sonó convincente. Tranquila. Un resfriado fuerte, dijo. Pero la verdad era otra, necesitaba respuestas. Cruzó la ciudad en su viejo sedán y estacionó frente a un café diminuto. Justo enfrente del edificio de doña Carmen Rivas. Desde la ventana empañada, tenía una vista perfecta de la entrada principal. Ordenó el café más barato del menú. Solo para justificar su presencia, y se instaló junto al cristal. El reloj sobre la barra marcaba las 10:45 cuando la puerta del edificio se abrió. Doña Carmen apareció. Natalia la reconoció al instante, aunque le costó creer lo que veía. Ni rastro del suéter raído ni del peinado descuidado. Esa mañana. La mujer lucía un abrigo de cachemire color crema. Un pañuelo de seda anudado con precisión y un bolso de piel que no habría podido pagar ni en 3 meses de salario. El cabello, perfectamente ondulado. Reflejaba el brillo de quien se prepara para ser vista.
Bajo el paraguas que sostenía un chofer, descendió un SUV negro brillante. Doña Carmen entró con un movimiento fluido. Como si aquel vehículo la esperara cada día. Natalia dejó unos billetes sobre la mesa y salió del café con el corazón acelerado. Levantó la mano y detuvo un taxi. «Siga a ese auto negro», dijo al conductor, con la voz tensa. El hombre la miró por el espejo retrovisor, curioso, pero no hizo preguntas. El SUV avanzó por Liberty Avenue y tomó dirección al centro. Los semáforos proyectaban su luz roja sobre el asfalto mojado. Cuando el tráfico se despejó, Natalia lo vio detenerse frente a Altius, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, con vista panorámica al río y precios que su cuenta bancaria solo podía imaginar. Natalia bajó una cuadra antes y caminó el resto. El aire olía a nieve y a hierro. En la entrada, un portero abría las puertas a los clientes con guantes blancos. Dentro, el restaurante era un refugio de luces cálidas. Madera pulida y notas de jazz que se deslizaban entre las mesas. Natalia pidió una ensalada y se sentó al fondo, lo bastante lejos para observar sin ser vista. Allí estaban ellos, Doña Carmen y Thomas Harrington. El hombre vestía un traje oscuro, reloj de oro y esa serenidad que solo da el poder. Frente a él, Carmen sonreía como una actriz de cine. En la mesa había 2 copas de vino tinto, un plato de ostras abiertas y una cesta de pan blanco envuelta en lino. Natalia fingió mirar el menú mientras ajustaba el ángulo del teléfono. No necesitaba sonido, solo las imágenes. Entre el murmullo del restaurante y el tintinear de los cubiertos, alcanzó a oír una frase que le cortó la respiración: 2000 a la semana, como siempre. La voz grave de Thomas resonó como una sentencia. Natalia apretó el bolígrafo entre los dedos. 2000 por semana, 8000 al mes. Su estómago se contrajo. Esa cifra era más del triple de lo que ella y Miguel juntaban trabajando día y noche. Siguió observando. El camarero colocó frente a ellos filetes perfectamente dorados. Langosta cubierta de mantequilla y un vino francés cuyo nombre apenas podía pronunciar. Carmen levantó su copa, los dedos adornados con anillos, y brindó. «Por nosotros», dijo. Riendo, suavemente. Natalia bajó la mirada al plato vacío que tenía enfrente. Su ensalada seguía intacta. Anotó en su cuaderno con letra firme: Altius 2.000/diagonal semana comida $400 propina $100. Luego guardó el teléfono y tomó una foto rápida: la mesa, el vino. Las manos de Carmen rozando las de Thomas. Pruebas. No opiniones, sino hechos. Cuando terminó, pidió la cuenta. $16.90. Le pareció obsceno que el costo de su silencio valiera tan poco. Al salir, la tarde se había convertido en un cuadro frío y hermoso. Pequeños copos de nieve comenzaban a caer, derritiéndose en su abrigo. Frente a ella, el río Allegheny reflejaba las luces de los puentes como brasas flotando en la corriente. Natalia se detuvo un momento en el mirador. El viento le cortaba las mejillas, pero no le importó. Apretó el cuaderno contra el pecho. Ya no era solo una sospecha, era una verdad que ardía bajo su piel. Tomó una última foto, la silueta del restaurante iluminado, el SUV esperándolos en la puerta. Las luces reflejándose en el agua. Luego se dio media vuelta y caminó hacia su coche. La nieve caía en silencio, cubriendo la ciudad con una calma engañosa. Mientras en el corazón de Natalia crecía una certeza helada: la mentira tenía nombre, perfume y un precio exacto. La noche había caído sobre Pittsburgh como una manta helada. La nieve derretida se mezclaba con la lluvia fina, resbalando por los vidrios del apartamento. Natalia y Miguel cenaban en silencio cuando el teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. Miguel respondió de inmediato, su expresión cambió al escuchar la voz al otro lado. «¿Qué? Mamá, cálmate, ¿cómo que se rompió la tubería?» Su tono se volvió alarmado. «¿Cuánto?» Hubo un silencio breve, pesado, antes de que él repitiera, incrédulo: $4.000. Natalia dejó los cubiertos sobre el plato. 4000.
Una cifra que podía desmoronar lo poco que quedaba de sus ahorros. Miguel se levantó. Caminando de un lado a otro con el teléfono apretado contra la oreja. Sí, mamá, entiendo. Claro que no voy a dejarte sola. Cuando colgó, se pasó una mano por el rostro. Dice que el baño se inundó, que el agua llegó al piso de abajo. El vecino amenaza con demandarla. ¿Y vas a enviarle el dinero sin ver nada? Preguntó Natalia, con voz firme. Miguel frunció el ceño. ¿Qué insinúas? No mentiría sobre algo así. Está asustada. Natalia se levantó despacio, lo miró con calma. Entonces démonos prisa. Si el agua realmente llegó al piso de abajo, tienen que arreglarlo esta noche. Vamos. Miguel dudó. Pero finalmente asintió. De acuerdo, pero solo para tranquilizarla. La nieve caía en hilos finos mientras conducían hacia Laurenseville. La ciudad parecía suspendida en un silencio extraño, roto apenas por el murmullo de los neumáticos sobre el pavimento mojado. Miguel mantenía ambas manos en el volante. La mandíbula apretada. Natalia, a su lado, sostenía el cuaderno azul contra su regazo. El edificio de su madre los recibió con su mismo olor agrio de siempre, humedad, col y desinfectante. La puerta del departamento se abrió antes de que tocaran. Doña Carmen apareció envuelta en una bata de lana, el rostro pálido, los ojos enrojecidos. Gracias a Dios que vinieron. Exclamó, llevándose una mano al pecho. Fue horrible, hijos, el agua por todas partes, ya limpié un poco, pero el daño es terrible. Natalia no respondió. Pasó de largo y se dirigió directamente al baño. Encendió la luz. El linóleo brillaba. Las baldosas estaban secas, sin una sola mancha de humedad. No había olor a moho, ni toallas mojadas, ni rastro alguno de una fuga reciente. El aire olía a limpiador floral, no a desastre. Se agachó. Revisó las cañerías bajo el lavabo. Perfectas. Ni un tornillo flojo. Miguel, llamó, su voz cortando el silencio como una cuchilla, ven a ver esto. Él apareció en el umbral. Confundido. Su mirada recorrió el suelo, las paredes, el techo. Nada. ¿Dónde está el daño, mamá? Preguntó con voz vacilante. Doña Carmen fingió una sonrisa temblorosa. Ay, hijo. Ya sabes cómo soy. No podía dejar todo hecho un desastre. Estuve limpiando por horas. Natalia cruzó los brazos. Un tubo roto no desaparece con una escoba. Miguel tragó saliva. Quizá el vecino tenga más información. Natalia ya se movía hacia el pasillo. Bajó un piso y golpeó la puerta del departamento inferior. Un hombre en bata y pantuflas abrió, sorprendido. Perdone, soy la nuera de la señora Rivas. Dijo que hubo una filtración desde su baño. ¿Notó algo? El hombre la miró. Desconcertado. ¿Filtración? No, nada. Todo está perfectamente seco. Natalia asintió, agradeció y subió las escaleras sin decir palabra. Miguel la esperaba en el pasillo. Los ojos buscando una explicación que no encontraba. Cuando entraron de nuevo, doña Carmen estaba de pie junto al sofá, con las manos entrelazadas. Tal vez el vecino no quiere admitirlo, balbuceó, ya sabes cómo son algunas personas. Miguel la observó largo rato. Por primera vez, la duda asomó en su mirada. Mamá. No hay agua, no hay daños. ¿Por qué me mentirías? Ella bajó la vista. Las manos le temblaban. Yo, solo necesitaba ayuda. Tomás no ha sido tan generoso últimamente. El silencio cayó como una piedra. Natalia sintió el aire helarse a su alrededor. Miguel palideció, los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste? Susurró. Doña Carmen se llevó una mano a la boca, pero ya era tarde. Nada, hijo, quise decir, ¿Tomás?
repitió él, casi sin voz. ¿Quién es Thomas? La mujer tartamudeó. El papel de víctima resbalando de sus manos. Natalia lo observó todo, sin intervenir. Miguel dio un paso atrás, como si las paredes se le vinieran encima. El sonido del reloj en la pared se hizo insoportable. La verdad, por fin, había empezado a romper la superficie. En el silencio que siguió, la cámara imaginaria se habría acercado a su rostro, los ojos vidriosos, el temblor en la mandíbula, la fe de un hijo derrumbándose pedazo a pedazo. El reloj del salón marcaba las 8:20. Afuera, la nieve seguía cayendo con lentitud, amortiguando todos los sonidos de la ciudad. Dentro del departamento, en cambio, el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Miguel estaba sentado en el borde del sofá, las manos entrelazadas. Frente a él, doña Carmen Rivas se mantenía en su sillón preferido, la espalda recta, una taza vacía entre los dedos. A su derecha, Natalia abrió su cuaderno azul y lo colocó sobre las rodillas con el cuidado de quien está a punto de leer una sentencia. La luz de la lámpara caía oblicua sobre la mesa del centro, iluminando los papeles y las fotos dispuestas como pruebas. Empecemos, dijo Natalia, su voz serena. Sin rastro de duda. Quiero que escuchen con atención. Pasó la primera página. Transferencias mensuales, $1.500. Cada mes, sin falta. Doña Carmen se movió en su asiento, el rostro tenso. Eso fue por necesidad, ya lo saben. Yo nunca pedí tanto, solo lo justo. Natalia continuó, sin levantar la mirada. Medicamentos, $280. Pero el genérico cuesta 18, añadió, y deslizó una factura sobre la mesa. Miguel frunció el ceño. ¿18? Susurró. Natalia asintió y siguió leyendo, su tono tan medido que parecía el de una fiscal. Calefacción, 800. Emergencias falsas, 4.000. Total, en 2 años. Más de $70.000. El silencio se quebró con un murmullo. Doña Carmen se llevó una mano al pecho. No puedes hablarme así, Natalia. No tienes idea de lo que cuesta envejecer sola. No hablo de soledad, señora, replicó Natalia con firmeza. Hablo de mentiras. Sacó de su bolso una hoja doblada y una fotografía. Esto fue el martes. Restaurante Altius, $2.000 semanales. Y dejó la foto sobre la mesa, es el señor que la acompaña. Doña Carmen palideció. Eso no prueba nada. Exclamó. Tomás es un amigo, nada más. Me invita a comer de vez en cuando. Natalia la miró sin pestañear. ¿Un amigo que le entrega 2.000 por semana? Usted misma lo dijo anoche, Tomás no ha sido tan generoso últimamente. La mujer se quedó muda. Miguel, a su lado, bajó la cabeza. La verdad empezaba a clavarle sus garras. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Preguntó con voz apagada. 2 años. ¿Desde que papá murió? Doña Carmen tragó saliva, intentando recuperar la compostura. Sí, susurró al fin. Tomás me da dinero. Pero no entienden. Después de todo lo que he dado, merezco ser feliz. He pasado mi vida sacrificándome por otros. Las palabras resonaron como una justificación hueca. Natalia respiró hondo antes de responder. Felicidad no es mentir. No es ver a tu hijo saltarse comidas para mantener tus caprichos. Carmen se levantó, los ojos encendidos. Caprichos. ¿Eso crees que es? ¿Un abrigo, un vino, una cena decente? Me lo gané. Pasé 30 años cuidando a un hombre que jamás me valoró. ¿Por qué no puedo vivir bien ahora? Miguel la miró con un dolor que no podía esconder. Podías haberlo hecho sin arrastrarnos contigo, dijo, la voz quebrada. Todo este tiempo pensé que te salvaba. Y en realidad, eras tú quien nos vaciaba.
Doña Carmen lo observó con desesperación. Hijo, no me digas eso. Todo fue por cariño. No quería perder tu amor. Natalia cerró lentamente el cuaderno. No lo perdiste por amor, dijo en voz baja. Lo perdiste por abuso. Carmen retrocedió hasta su sillón y se dejó caer, derrotada. La fragilidad que tanto había fingido ahora parecía real, los hombros caídos, los ojos vidriosos, la respiración temblorosa. Miguel se levantó. Caminó hasta la ventana y apoyó la frente contra el vidrio. La nieve seguía cayendo, ajena a todo. Me hiciste creer que si te dejaba, te morirías, dijo sin volverse. Y ahora entiendo que eras tú quien se alimentaba de mi culpa. Carmen comenzó a sollozar. Por favor, hijo, no digas eso. Miguel giró despacio. En su mirada ya no había ternura, solo agotamiento. No digas más, mamá. Ya lo dijiste todo. El reloj del salón marcó las 9. El tic-tac llenó el espacio vacío. Natalia recogió las hojas y las fotos, una por una, en silencio. La luz amarilla del foco parpadeó, proyectando sombras sobre los rostros. Durante unos segundos, nadie habló. El único sonido fue el del reloj, cada segundo, un golpe seco en medio de la oscuridad. La verdad, por fin, se había pronunciado. Y no quedaba nada más que el eco del daño. El silencio pesaba tanto que ni el sonido del reloj se atrevía a romperlo. Doña Carmen Rivas permanecía en el sillón, la mirada perdida en el suelo, las manos crispadas sobre el regazo. Frente a ella, Miguel y Natalia no decían nada. La verdad ya estaba sobre la mesa, y no había espacio para más palabras vacías. De pronto, Carmen alzó la cabeza, los ojos húmedos y el maquillaje corrido. No me destruyan, murmuró. No quiero perderlos. Si eso quieren, puedo devolverles algo, 10.000, tal vez. Solo denme tiempo. Su voz se quebró. Un hilo débil entre la súplica y la vergüenza. Les juro que no quería hacer daño. Tomás me ayudó, sí, pero ustedes también. No quiero que todo termine así. Miguel la miró fijamente. Ya no era el hijo devoto ni el hombre confundido. Era alguien que había cruzado un umbral del que no se regresa. Tienes un mes, dijo. Con una calma que dolía más que un grito. Devuelve esos 10.000 y cerremos este capítulo. Si no lo haces, su voz se endureció, ya no tendrás hijo. Carmen se estremeció, llevándose las manos al pecho. Miguel, no, por favor, no me digas eso. Él no respondió. Solo se mantuvo de pie, rígido. Mientras Natalia se acercaba y le tomó la mano. En ese gesto había compasión, pero también decisión. Un mes, repitió Natalia con voz baja. Y esta vez, sin mentiras. Carmen bajó la cabeza. Su respiración se volvió entrecortada. Por primera vez, el papel de víctima no le sirvió de refugio. La máscara se había roto del todo. Y bajo ella solo quedaba una mujer vacía, asustada, consciente de que su propia ambición la había dejado sola. Miguel se giró hacia la puerta. Cada paso que daba sonaba como una despedida. Natalia lo siguió. Antes de salir, se volvió una última vez, ojalá algún día entienda que no se puede construir amor sobre la manipulación, susurró. Pero para nosotros, esto termina aquí. El golpe del pestillo al cerrarse resonó en todo el pasillo. Dentro del apartamento, doña Carmen se desplomó sobre el sillón, las lágrimas corriendo sin contención. Los papeles y las fotos seguían sobre la mesa, testigos mudos del juicio que ella misma había provocado. Afuera, el aire era frío y limpio. La nieve caía con suavidad, cubriendo las calles en silencio. Miguel y Natalia caminaron sin hablar, sus siluetas recortadas bajo las luces anaranjadas de los faroles. El viento les helaba el rostro. Pero la carga sobre sus hombros parecía más liviana. Detrás de ellos, en aquella ventana del segundo piso, una sombra permanecía quieta, mirando cómo se alejaban. La puerta cerrada había sellado más que una noche,
había puesto fin a una cadena de mentiras. Y mientras los copos seguían cayendo, Miguel comprendió que a veces el precio de la verdad no se mide en dinero, sino en el silencio que queda después. El motor del coche rugió débilmente antes de arrancar. Afuera, la nieve caía en espirales lentas, cubriendo los tejados y aceras con una capa blanca que devolvía la luz de los faroles. Miguel conducía sin hablar, los ojos fijos en el camino, el rostro pálido, inmóvil. Natalia lo observaba de reojo, sin atreverse a romper el silencio. El parabrisas empañado reflejaba fragmentos de ciudad, puentes de acero, ríos oscuros. Luces temblorosas que parecían fantasmas. Era como si Pittsburgh entera respirara con ellos, fría, cansada, consciente de lo que acababan de dejar atrás. Siento que todo lo que creí sobre la familia se quebró, dijo al fin Miguel, sin apartar la vista del asfalto. Que la persona que más quise fue también la que más me usó. Su voz sonaba hueca, casi un susurro. Natalia apoyó una mano sobre su brazo. Lo sé, respondió con suavidad. Pero es mejor estar de pie sobre la verdad que vivir toda una vida sostenido por una mentira. Él soltó un suspiro largo, tembloroso. Como si con el aire se escaparan también los restos de su inocencia. Mi madre era mi ancla, dijo después, con un tono más bajo. Pensé que la cuidaba porque me necesitaba, pero ahora veo que era yo quien estaba atado. Y aún así, dijo Natalia, la soltaste. Eso requiere más fuerza de la que imaginas. Las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales de los edificios, en el agua del río. En los puentes que cruzaban las corrientes como nervios de acero. Desde la colina, la vista parecía un cuadro suspendido entre la tristeza y la calma, el resplandor naranja del alumbrado público, el humo de las chimeneas, los copos cayendo en silencio. Cuando llegaron al apartamento, Miguel apagó el motor, pero no bajó. Se quedó mirando hacia el horizonte, las manos todavía en el volante. Me duele, dijo, casi sin voz. No solo perderla, sino darme cuenta de que nunca la tuve de verdad. Natalia no respondió. Lo miró con ternura. Con el respeto de quien entiende que algunas heridas no se curan con palabras. Le rodeó los hombros y lo abrazó en silencio. Por un instante. Solo se escuchó el golpeteo suave de la nieve contra el techo del coche. Luego Miguel cerró los ojos, dejando que el calor de ese abrazo lo anclara al presente. Finalmente, bajaron del vehículo. El aire era cortante, pero el silencio tenía una paz nueva, limpia, como si el invierno lavara el pasado con su manto blanco. En el departamento, Miguel se acercó a la ventana. La ciudad dormía bajo el hielo. Los puentes brillaban a lo lejos, cubiertos de nieve. Como si también ellos llevaran el peso de algo que ya no podía sostenerse. A veces, dijo en voz baja, los puentes no se rompen por el viento, sino porque ya no conducen a ningún lugar. Natalia lo escuchó en silencio. Luego apagó la luz. Desde la penumbra, la voz del narrador se fundió con el sonido del viento. Algunas veces, sobrevivir no es aferrarse a quien te crió, sino tener el valor de soltar. Y, bajo la nevada, los dos permanecieron de pie, mirando cómo el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris claro, presagio de un nuevo comienzo.